En todos los pósters y publicidad que hemos visto de Hacksaw Ridge hasta El último hombre, hemos visto que aparece realizada por el mismo director de Corazón Valiente y La Pasión de Cristo. Sí, es Mel Gibson, aunque a Hollywood le siga cayendo mal y muchas de sus actitudes como persona sean verdaderamente detestables, lo cierto es que el señor sabe dirigir, sabe meterse en el espíritu del ser humano y sobre todo en ese espíritu de alguien que lucha por sobrevivir. Hasta El último hombre, una gran película. Veámosla hoy en Sala de Cine. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a esto que se hace llamar ni más ni menos que La Sala de Cine. Hoy para platicar de una película que desafortunadamente nos habíamos tardado en poder hacer el review, en hacer la crítica. No habíamos tenido tiempo de verla y la verdad es que teníamos mucha ansiedad porque el tráiler era profundamente prometedor. Y lo cierto es que al entrar a la sala de cine uno se queda con un excelente sabor de boca, pero también con una conmoción y con una fuerza bastante interesante debido a que es una película de guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Dirigida ni más ni menos que por Mel Gibson, que regresa después de un rato de silencio y que nos ha demostrado, y lo platicaremos más adelante, su capacidad de ser un director verdaderamente formal con una narrativa muy interesante. Y bueno, en este caso Mel Gibson se mete a platicarnos acerca de una historia bastante fuerte y sobre todo cuando son historias reales, como en este caso, que nos va a contar la historia de Desmond Ross, interpretado magistralmente, la verdad es el papel de su vida, por Andrew Garfield, quien es un objetor de conciencia, es un hombre cristiano con una fuerte creencia en todos los mandamientos y las cosas que suceden, pero eso no lo contrapone con sus creencias como norteamericano, y al ver que todos sus compañeros, que su propio hermano se van a la Segunda Guerra Mundial, él decide participar de ella, pero manteniéndose firme en sus creencias, es decir, en el mandamiento no matarás. Y esto le significa una serie de problemas a lo largo de toda su vida y una serie de situaciones que lo van a poner de verdad al filo de su propia conciencia, de su fe, pero sobre todo nos van a contar una historia de heroísmo y de amor por sus semejantes. La historia está dividida en 3 actos y en la primera parte nos van a contar la historia previa a que este muchacho llegue a la guerra. Esto es desde su infancia, donde junto con su hermano va viviendo la violencia familiar, la violencia en casa, provocada por su padre, interpretado por Hugo Weaving en un papel de verdad grandioso. Vale la pena volver a ver al señor Smith en el cine. Y bueno, pues este chavo que de pronto en un par de ocasiones se enfrenta a la violencia y a la capacidad que tiene el ser humano de ser violento y de lastimar a los demás, incluso a quienes ama, y a partir de esto es que él decide no volver a ser un hombre violento, no volver a tocar un arma. Pero cuando llega el momento de la guerra y cuando se ve pues de alguna forma confrontado en su conciencia, a pesar del amor que tiene por su novia, que es interpretada por Teresa Palmer, una mujer bellísima, decide enlistarse con la idea de convertirse en un paramédico. Es decir, él no va a matar, va a salvar vidas. Y aquí es donde entra el segundo acto de la película. En el proceso se tiene que aprender a usar un arma, se tiene que aprender a defender, porque además, o antes que nada, antes de ser un paramédico, es un soldado. Sin embargo, en el campamento, en donde es liderado por Vincent Vaughn, que regresa, la verdad es que actuar bastante bien después de hacer un montón de comedias estúpidas, francamente, nos demuestra que sigue siendo un buen actor. Y junto con Sam Worthington, que también viene de películas de acción y de otro tipo de situaciones, son quienes interpretan al sargento y al líder de este grupo combatiente, donde se está capacitando Andrew Garfield, o Desmond Ross en este caso. Y obviamente al negarse a participar de los entrenamientos con armas de fuego, pues es conflictuado y es llevado incluso a una corte marcial por negarse a participar, pero también por negarse a abandonar el ejército. Es decir, él está empeñado en llegar a la Segunda Guerra Mundial para definitivamente salvar vidas. Aquí esta segunda parte me recuerda un poco, de manera muy ligera y no tan grandiosa, a Full Metal Jacket, es decir, a todo lo que se enfrentan los soldados para prepararse, para ser capaces de afrontar los terribles sucesos que pasan en una guerra. La tercera parte es ya cuando por fin lo vemos en acción, cuando llegan a invadir precisamente este Hacksaw Ridge, que es un puesto muy importante que deben de tomar los norteamericanos para poder lograr tratar de ganarle la guerra a los japoneses. Recordemos que casi siempre se van a platicar o a contarnos historias acerca de lo que sucedió con los soldados en lo que fue Europa en contra de Hitler, pero la guerra en el Golfo fue una guerra mucho más desgastante y mucho más cruel y mucho más difícil, porque además el pensamiento de los japoneses es mucho más fuerte y es mucho más difícil que ellos lleguen a rendirse, es decir, luchan verdaderamente hasta el final, o si no, harakiri.
Y bueno, en esta parte vemos a ese Gibson que conocemos, ese Gibson que gusta mucho de la violencia profundamente gráfica, que te horroriza, que te paraliza. Acá en el tercer acto, de verdad, vemos a estos hombres tener que enfrentarse a la guerra de una forma total y absolutamente descarnada. Y finalmente, este personaje, Desmond Ross, este hombre, esta historia real, salvó a más de 70 soldados que estaban ya destinados a la muerte. Y es él quien se dedica a tratar de salvarlos, poniendo en riesgo su propia vida. La verdad es que Mel Gibson se ha encargado de hacer películas muy interesantes, sobre todo para hablarnos de lo que es capaz de lograr el espíritu humano a propósito de sus creencias, y eso es algo fundamental. Lo vimos en Braveheart, con este personaje que lucha por la independencia de Escocia. Lo vimos en La Pasión de Cristo. También lo logra de alguna forma en Apocalipto, en donde también nos muestra cómo un hombre va a luchar por su familia hasta las últimas consecuencias en contra de un sistema opresor. Y en este caso Desmond Ross nos muestra no tanto, porque esa ha sido una de las críticas a la película en particular, una cuestión de que por ser cristiano él es mejor que los demás, no, es simple y sencillamente un hombre que tiene una fe y una creencia y lleva esa fe y esa creencia hasta sus últimas consecuencias. Me pasa algo muy simpático al estar en la sala. La mayor parte de la gente en la primera parte de la película se ríe, lo está pasando bien, se siente identificada con los personajes. Eso es muy importante, incluso con los que salen poco, como Lucas Bracey, que es un personaje muy interesante, uno de los soldados. Y de pronto, cuando llega la guerra, de verdad sientes cómo se enmudece la sala, cómo todos empiezan a sentir el terror, a bajar la mirada, a reflexionar. Desafortunadamente ya está en pocas salas de cine, pero queríamos platicarla con ustedes para que cuando puedan, o si todavía la encuentran por ahí, la vayan a ver. Y que además, pues seguramente será parte de la terna que estará en los Oscars. Se lo merece. Incluso me atrevería a decir que Andrew Garfield está para estar nominado. Quizá no ganar, pero sí estar nominado. Y definitivamente Mel Gibson le vuelve a demostrar a Hollywood que no importan sus creencias. Él es un gran director. Bueno, pues esto fue Sala de Cine. Muchísimas gracias por vernos, por compartirnos, por irse suscribiendo. La banda que de pronto va llegando por acá, los que están de acuerdo conmigo, los que no. De eso se trata, de platicar y de conversar de cine, porque para mí es muy grato poder hacerlo. Y espero que ustedes se diviertan con este pequeño programita. Que tengan una excelente semana. Mi nombre es Iván Montesino, esto es La Sala de Cine. Bye.